Bien, seguimos con el programa y vamos a saludar al doctor Mauricio de la Gala. Él es ginecólogo de Oncogym, ¿no? Que es una institución que se encarga de la prevención, el tratamiento también seguramente del cáncer de mama y otros cánceres ginecológicos que son, digamos, de los primeros en las listas, ¿no? Que aparecen entre los más comunes en el Perú. Doctor, le damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenido a Hablemos de Salud. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, hay algunas llamadas del público, ¿le parece si empezamos a contestar? Porque el público nos lleva un poquito por las rutas del programa, ¿no? Tenemos a Jessica desde Miraflores, que tiene una pregunta relacionada al cáncer de mama. Jessica, buenas tardes, tu edad y tu pregunta, por favor. Buenas tardes, Dios le bendiga, doctor. Dios le bendiga, hermano. Tengo 42 años cumplidos. A la edad de 35 años me hice mi chequeo porque sentía dolor en el lado derecho, pero desde ahí entonces no me hice ya ninguna, pero hace poco estoy sintiendo unos dolores acá en el lado izquierdo y ahora no sé, todavía no me hice el chequeo. ¿Y cuál es su pregunta, Jessica? Exactamente, yo no sé, es de autoexaminar. ¿Cómo es el autoexamen? Eso es lo que quiere saber. Sí. Y si es que el cáncer de mama da síntomas. Son dos preguntas importantes, ¿Y cuáles son los síntomas? Correcto. Puede ser alguna inflamación de algún ganglio que pueda tener, no creo que tenga un cáncer. Listo, Jessica, muchas gracias. Escucha la respuesta por el teléfono. Doctor, creo que esta pregunta es puntual como para empezar a desarrollar el tema, ¿no? Uno, hemos leído algunas estadísticas sobre el cáncer, pero cuéntenos qué tan común es el cáncer de mama, qué tan mortal es, y las preguntas de Jessica, ¿no? ¿Da síntomas y cómo es el autoexamen? Bien, gracias Jessica por la pregunta. Efectivamente, cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de probablemente de uno de los cánceres ginecológicos más importantes en nuestro país, ¿no? A diferencia de otros países, en el nuestro probablemente primero ocupa por cáncer ginecológico es el cáncer de cuello uterino y seguidamente lo que es el cáncer de mama. A diferencia de otros países donde primero es el cáncer de mama, porque obviamente la cultura de prevención es mucho mejor. En el caso de nuestro país, la cultura de prevención no es del todo buena o de la mejor. En lo que respecta a tu pregunta, Jessica, veamos, tú me manifiestas que tienes un dolor mamario, ¿no? Una sensibilidad de dolor mamario. En primera instancia habría que determinar si es un dolor que es cíclico o no. Vale decir, hay que tener en consideración que en muchos de los casos en el síndrome premenstrual, vale decir aquellos días previos o durante la menstruación, la mujer podría experimentar un aumento en la sensibilidad mamaria. Entonces, en primera instancia habría que determinar si hablamos de un dolor de carácter cíclico o aquel que se suscita de forma intermitente y que no guarda necesariamente un patrón con tu ciclo menstrual. Ese es lo primero. De hecho que el cáncer de mama, estamos hablando ya de una entidad ya manifiesto de larga data, ¿no? En primera instancia, como tú dices, es importante que la mujer aprenda a reconocer sus estructuras corporales y dentro de ellos lo que es la mama, ¿no? De hecho, claro, probablemente habría que recurrir a alguna persona mucho más capacitada, probablemente un ginecólogo que les pueda orientar un poquito cómo debe ser el autoexamen mamario. Sin embargo, eso no quita que la mujer bajo determinadas condiciones podría hacerse un autoexamen. De hecho, se recomienda que la mujer desde edades muy tempranas aprenda a reconocer su glándula mamaria como tal y en el correr del tiempo, si nota la aparición de alguna estructura diferente, algún nódulo, o de repente o al mirarse al espejo nota que hay variaciones en las características de la piel, del pezón, empieza a ver que la circulación es mucho más marcada en una que en otra, podrían ser signos que podrían llamarnos la atención. La recomendación en primera instancia podría ser que la mujer durante el baño, con el uso de un jabón que permite que los dedos o las manos se puedan discurrir mucho mejor durante la glándula mamaria, se haga el examen en ese momento, ¿no? La idea, existen varias técnicas, probablemente la que más se recomienda, una de las más sencillas, podría ser que digitalmente, ¿no? Con el dedo índice o el dedo medio, de forma circular hacia el pezón, empezar a hacer los giros hacia la parte externa, de forma muy lenta, empezar en aras de determinar o buscar la presencia de alguna tumoración o nódulo que sea diferente o que de repente no se encuentra en la glándula contralateral o del otro lado, ¿no? Yo creo que eso podría ser un primer paso. Lo otro, ahora, si tú tienes esa molestia y por ahí piensas en algo, no estaría de más la posibilidad de que acudas a un ginecólogo para que te haga el examen mamario y de repente pasar a pruebas complementarias, ¿no? Podría ser de repente una ecografía mamaria
y hasta posteriormente, quizás si es que lo considera, una mamografía incluso, que son básicamente las dos pruebas del cual nosotros nos basamos para identificar en primera instancia si hay la presencia de alguna tumoración, un nódulo o alguna estructura adicional. En lo que respecta a los ganglios, que tú mencionas también, si piensas que es un ganglio, normalmente los ganglios se ubican a nivel de la región axilar. Ya, los ganglios como tal, bueno, pueden ser relevantes, pero sobre todo en aquellas patologías de orden infeccioso o inflamatorio. En en una neoplasia, en un cáncer mamario, la posibilidad de un ganglio podría darse, pero se suscitaría o se podría manifestar en estadios mucho más avanzados. No sé, espero haber resuelto tu inquietud un poquito, Jessica. Sí, es importante esto, ¿no, doctor? Es decir, que las mujeres, y realmente el cáncer aplica a cualquier tipo de persona, porque no solamente hay de mama, hay muchos tipos de cáncer que apenas detecten algún comportamiento irregular en su cuerpo, vayan al médico, pues, ¿no? O sea, algo que no sea normal, y en este caso el cáncer de mama, si detectan algo que no es normal, algo que no solía ser así en la fisionomía de la mama, pues que vayan al médico, aunque sea a quitarse el susto, como se dice, ¿no? Porque hay personas que tienen miedo a que les digan, señora, usted tiene, ¿no? Algún tipo de problema neoplásico, porque creen que el sinónimo de cáncer es muerte y eso ya cambió, ¿no? Lo que tú mencionas es bastante importante y eso hay que tenerlo en consideración. Y es que la idea es que la paciente al notar a la más mínima presencia de una tumoración, un nódulo, variaciones en lo que respecta a la piel de la mama, empieza a notar que hay una secreción rara o diferente que antes no la tenía, debe acudir rápidamente a un médico, ¿no? Porque es triste de que por no prevenir o no acudir tempranamente, nos encontremos frente a un estadio avanzado de la enfermedad donde la posibilidad de actuar suele ser bastante mínimo o escaso, ¿no? Entonces, yo creo que en primera instancia siempre acudir al profesional responsable de esto y sobre todo al ginecólogo en este caso, que es quien podría dar una opinión mucho más acertada sobre lo que podría tener la paciente y poder dirigirla a qué es lo que debe realizar, ¿no? Porque lastimosamente a veces nos encontramos con pacientes que acuden de repente a farmacias, que reciben analgésicos, etcétera, etcétera, y hay un alivio momentáneo, pero no se está tratando el problema de fondo. Y lo triste sería que eso progrese en el tiempo y finalmente se desencadene lo que es un cáncer, ¿no? Claro, eso es cierto, así que tienen que estar muy atentas ustedes en su casa, en sus hogares, porque el cáncer de mama debe ser detectado lo más temprano posible, ¿no? En cualquiera de sus formas, ya sea en una etapa inicial, mediana, hay que tratar el problema desde la raíz, como lo dice el doctor, ¿no? A veces podemos tener problemas en casa y el día a día distrae a las personas de su propia salud, ¿no? Cuando a la larga lo que más cuesta es recuperar la salud. Le recordamos los teléfonos 613-1701 y 613-1709 para sus preguntas sobre cáncer de mama. Hoy en día estamos muy preocupados por este tema y por eso queremos que ustedes conozcan más sobre esta neoplasia. Nos vamos a ir a una breve pausa o si no ya nos vamos a la pausa de las 5:55, ¿les parecen controles? Para darle pase al noticiero. Nos vamos a una pausa en un ratito más, pero hay algunas preguntas para el doctor. Todavía, Oscar, nos vamos a las 5:55 a la pausa, ahorita no. Y le vamos a hacer unas preguntas al doctor que tenemos aquí en una lista que hemos preparado. Y nos hablan mucho sobre factores de riesgo, doctor, ¿no? ¿Hay algún factor de riesgo relacionado al cáncer de mama que deberíamos conocer y deberían conocer las mujeres? Bien, en lo que respecta a los factores de riesgo son diversos. De hecho que quizás lo más importante podría ser que es una entidad que tiene una carga genética importante, ¿no? En ese sentido, si la paciente ha tenido alguna madre, abuela o hermana que ha padecido alguna tumoración de mama o algún cáncer de mama, definitivamente es una mujer que tiene grandes posibilidades de presentarlo. Entonces es una paciente que es de riesgo y en todo caso tiene que tener como obligación hacer un chequeo preventivo desde edades muy tempranas, ¿no? Lo otro como factores de riesgo que se describen probablemente es el hecho de que la influencia hormonal que pueda tener la paciente. Hay que tener en consideración que el cáncer de mama es una tumoración que es estrógeno dependiente, ¿no? Y en ese sentido, toda aquella situación que haya determinado que esa glándula mamaria haya recibido durante largas temporadas de tiempo influencia por parte del estrógeno, tiene grandes posibilidades de desarrollo. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Una mujer, por ejemplo, que no ha salido embarazada, es una mujer que no ha tenido, esa glándula mamaria no ha tenido el reposo y por lo tanto ha recibido permanentemente durante toda su vida
una carga estrogénica importante. Es en ese tipo de mujeres donde probablemente la posibilidad de un cáncer de mama es mucho mayor. Aquellas mujeres, por ejemplo, con una menarquia temprana o una menopausia tardía, vale decir, aquellas mujeres que iniciaron su menstruación de forma muy temprana, o aquellas que su menstruación se retiró, la menopausia fue mucho más tardía, es una glándula mamaria que recibió grandes cantidades de estrógeno durante un lapso de tiempo bastante corto y de forma ininterrumpida. Entonces es una mujer que tiene grandes posibilidades de cáncer de mama. El hecho de que la mujer haya recibido, por ejemplo, aquellas mujeres que están en la menopausia, o sea, cesó su etapa reproductiva y hicieron uso de una terapia de reemplazo hormonal, implica el uso de estrógenos durante 4 o 5 años, es una paciente también que puede tener grandes posibilidades de desarrollo de un cáncer de cuello uterino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que básicamente esos son los factores de riesgo. Que sean fumadoras, por ejemplo, también. Pero yo creo que quizás lo más importante es el antecedente familiar, ¿no? Por sobre todo, ¿no? La carga mamá, genética. la abuela, ¿no? Tíos. Hermanas. A veces necesariamente no tiene que ser de manera vertical, ¿no? Sino también hay que ver los primos, ¿no? Sobre todo, bueno, las familiares de primer grado, ¿no? Sobre Papá, todo eso. Mamá, digo, mamá, hermanas. Mamá, abuela, definitivamente. Y si la hermana lo ha tenido, probablemente por ahí, ya sea por el orden materno-paterno, esa hermana lo tuvo y ella también tiene grandes posibilidades de tenerlo. Entonces, ¿no? mientras más temprano sea un chequeo, mejor, ¿no? Es una paciente que ya identificó los factores de riesgo que tiene, es una paciente que tiene que acudir de forma temprana a hacer la prevención respectiva, ¿no? Hay preguntas en las redes sociales, doctor. Nos ¿Cómo pregunta no? Celeste, le dice, los estoy viendo directamente desde Japón. Saludos a Japón. Saludos. Y estamos viéndolos por primera vez con mi familia. Tengo 61 años y de vez en cuando siento algunos hincones en la mama derecha. Hace 40 años aproximadamente me sacaron un pequeño quiste en la mama derecha y deseo saber si es verdad que la prueba computarizada afecta la salud de la mama. Tal vez algún examen médico, ¿no? Alguna radiación que pueda tener ahí puede afectar la salud de la mama o no. La verdad que esa es una información un poquito inexacta, ¿no? Realmente no está descrito de que esas pruebas que realizamos justamente tengan repercusiones o de por sí podrían generar la posibilidad que la paciente desarrolle una tumoración posterior o un cáncer de mama posterior. No es tan cierto eso. Por el contrario, para la edad que tiene la señora, yo creo que es importante de todas maneras que la paciente se haya hecho un chequeo. Y en ese sentido, como lo mencioné hace un rato, los exámenes del cual disponemos nosotros para hacer una prevención es la ecografía de mama y la mamografía. La ecografía de mama por lo general se indica en aquellas pacientes menores de 35 o 40 años de edad, puesto que las características de esa glándula mamaria permite que la ecografía lo visualice mucho mejor. Es una mama que es mucho más densa, ¿no? En ese sentido la ecografía es mucho mejor. Para una paciente por encima de los 35 o 40 años, la mamografía es la prueba de elección, puesto que hacer una mama, permite una mejor visualización de la presencia de las tumoraciones o no y de todos los cuadrantes, ¿no? Básicamente son esas dos pruebas del cual nosotros hacemos uso y nos basamos para hacer un diagnóstico preventivo, ¿no? Entonces, a no tenerle miedo a las pruebas, ¿no? Yo creo que no. Al contrario, yo creo que si una paciente tiene factores de riesgo y si no se ha hecho los chequeos previos, nunca es tarde para hacerlo tempranamente, ¿no? Ajá. Hay que perder el miedo a las pruebas y sobre todo a tratar de prevenir este tema también, doctor, con una vida saludable, ¿no? Que no solamente para el cáncer de mama, sino para muchas otras enfermedades es muy útil. Efectivamente, ¿no? Yo creo que la dieta también tiene que ver mucho con eso, el deporte, la situación de estrés. Hoy en día el estrés es un elemento importante en nuestra vida diaria que es un factor de riesgo para muchas enfermedades y no estaría lejano la posibilidad de que un estrés importante en la vida pueda haber favorecido que haya cierta inmunosupresión y por ende la posibilidad que se pongan de manifiesto algunas enfermedades, ¿no? ¿no? Está la depresión, ¿no? La depresión baja las defensas. La depresión también ¿no? baja las defensas, ¿no? Seguramente que sí. Y en ese sentido, si bien es cierto, no es una entidad que guarda relación con el sistema inmunológico, pero vamos, de hecho, la influencia hormonal, etcétera, podría variar y condicionar el desarrollo de algún tipo de enfermedad o la aparición de alguna tumoración, ¿no? Uh-huh. Le recordamos los teléfonos 613-1701 y 613-1709 para sus preguntas sobre cáncer de mama. Hoy estamos hablando de este tema que es tan importante y que seguramente la familia preocupa mucho, ¿no? Sobre todo, como lo dijo el doctor, si hay parientes de primer grado, ¿no? Mamá o hermanas que hayan sufrido esta enfermedad, con mucha más razón usted debería ir a hacerse un chequeo preventivo para descartar cualquier problema relacionado a este. Le recordamos que también si usted está llamando desde el interior del país hay que agregar el prefijo 01 al 613-1701 y al 613-1709. Así que ya lo saben, estamos recibiendo sus llamadas, sus consultas a través de Facebook. Nos busca en Facebook como Betel Radio y puede dejar su pregunta, así como lo hizo nuestra amiga desde el Japón.
hoy en día, doctor, vemos que los tratamientos han avanzado mucho, ¿no? En realidad, en general, sobre el cáncer. ¿Qué novedades tiene el tratamiento actualmente relacionado a años atrás, ¿no? ¿Qué tan efectivo es comparado con, digamos, 10 años atrás, por ejemplo? A ver, yo diría que más con respecto a tratamiento, diría en función de los métodos de diagnóstico en todo Ajá. caso, ¿no? Los diagnósticos que sí, de hecho, como habíamos mencionado hace un rato, de hecho los de cajón, como por decirlo criolladamente hablando, contamos con la ecografía y la mamografía en primera instancia. Frente a la presencia de alguna tumoración, sí disponemos de algunas pruebas que nos permitirían hacer un diagnóstico mucho más fiable y evitar la posibilidad de un procedimiento mucho más agresivo, que probablemente en el tiempo era, hace muchos años atrás, una tumoración implicaba hacer la apertura, una incisión, un corte a nivel de la glándula mamaria para extraer y recién saber frente a qué tumor nos encontramos. Hoy en día disponemos ya desde hace varios años de algunos procedimientos que nos han permitido hacer un diagnóstico de antemano y no ser tan agresivos. Por ejemplo, algo que hace Oncoyin y que lo venimos practicando hace ya algunos años atrás es la biopsia core, ¿no? Que es una prueba de diagnóstico que a partir del uso de una pistola automática que tiene un dispositivo que es una aguja, nos permite entrar hacia la glándula mamaria por guía ecográfica y poder llegar hacia la tumoración y tomar una muestra de esa tumoración y definir ya con anticipación frente a qué tipo de tumor nos encontramos. Vale decir, si es un tumor de naturaleza benigna o maligna, y a partir de ahí tomar alguna conducta apropiada o definir la estrategia quirúrgica a tomar, ¿no? Entonces, yo creo que la biopsia core se constituye para nosotros una prueba ciertamente importante, lo tenemos en Oncoyin, es una prueba, como insisto, nos permite de forma anticipada ver frente a qué tumor nos encontramos sin ser tan agresivo. Y no es tan invasiva, ¿no? Es decir, Es mínimamente invasivo, se hace con la colocación de una anestesia local, efectivamente con una guía ecográfica, nosotros ponemos el traductor sobre la mama, insertamos la aguja y observamos en la pantalla cómo va ingresando la aguja. Tenemos una llamada desde Comas antes de irnos a la pausa. ¿Cómo Ana, no? buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Dios le bendiga, buenas tardes. Doctor, mi consulta es de que antes de que venga mi regla, porque todavía me viene mi regla, tengo 49 años, siento dolores en los dos senos, ¿ya? Y cuando ya está por retirarse, también el dolor es un poco más fuerte en el seno derecho. Me fui a la posta, me dieron para sacarme una mamografía y me dijeron que tenía algo de quistes, pero el dolor más fuerte lo siento en el seno derecho, cerca a la axila. Ajá. Y ya cuando se retira mi regla, pues supuestamente el dolor todavía sigue más o menos como una semana y luego desaparece y está normal. ¿A qué se debe todo esto? Correcto, Ana. Vamos a resolver tu pregunta, pero primero vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Así que ahí el doctor la ha apuntado, ahí la tiene agendada la pregunta. Vamos a resolver otra llamada más. Correcto, si tenemos ahí a nuestro oyente, o a nuestra oyente, porque este es un tema más femenino, lógicamente, que masculino. ¿Nos dices quién es Oscar? ¿Quién está en línea? A ver, vamos a ver a quién tenemos allá en la línea telefónica para resolver la duda de nuestra audiencia. Le recordamos los números 613-1701 y 613-1709. Estamos hablando de cáncer de mama. Tenemos a María de Santanita. María, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Dios le bendiga, hermano. Estoy llamando para una pregunta que Dios le bendiga al doctor. Quiero saber, o sea, yo tengo problemas en mi seno, me duele, cuando yo me apoyo, por decir, cuando duermo y para un rato amanece y me siento dolor fuerte y también me he visto y parece que lo veo ese lado un poco más grande que el otro. ¿Alguna pregunta, doctor, para él? Yo quisiera saber si eso puede conducir al cáncer o por qué será ese dolor, ¿no? Porque yo tuve un golpe, hace tiempo tuve un golpe que se me cayó una puerta bajando y bueno, recién hace como 2 o 3 años estoy sintiendo así poco dolor. ¿Quedó claro, doctor, o hay que hacer alguna repregunta por ahí? ¿Cómo no? Dígame, ¿qué edad tiene usted, señora? 58 años. 58 años. Dígame, ¿en algún momento se ha hecho en estos años alguna prueba de diagnóstico, una ecografía, alguna mamografía o algo, no? No, solamente le consulté a un doctor y me dijo de que no había nada, no había nada.
Pero cuando estaba más joven me hice. Ya, una usted tiene prueba. 58 años. De hecho, es una paciente que ya no menstrua hace bastante tiempo y que experimenta un dolor mamario. Yo creo que debería llamarnos la atención. Yo lo que le sugeriría antes de lucubrar y esas cosas es que debería acudir rápidamente a un centro y de todas maneras, si nunca se hizo una prueba de diagnóstico, considerar hacerse una mamografía y así dejar de especular porque finalmente lo que usted menciona es un dolor. Y un cambio de tamaño, ¿no? Y ahora, el cambio de tamaño es importante detallar de que en la mujer una de las mamas siempre será más grande que la otra. O sea, realmente hay una simetría. No debería ser tan marcado, pero si uno lo fija, si uno presta atención con bastante detenimiento, notará que una de las glándulas mamarias siempre será mayor que la otra. Si usted nota que el aumento en el tiempo ha cambiado de forma importante, algo podría haber. ¿No? Importante valorar si es que existe alguna secreción por el pezón. No estaría de más que usted a su edad se presione el pezón y ver si sale algún tipo de secreción o algo por ahí. Hacerse el autoexamen también que podría ser relevante, pero yo creo que si tiene un dolor y ha notado que en el tiempo permanece, no estaría de más hacerse una prueba, ¿no? Yo creo que una mamografía sería lo primero y reevaluar con el resultado de esa mamografía. Yo creo que eso es lo que podría recomendarle, señor. Y a Ana, la primera llamada que le podríamos decir, ¿no? Que también nos hablaba un poco que su Claro. ciclo menstrual se había Ana me prolongado. menciona algo que es muy típico, ¿no? Que las mujeres, como me comenté hace un rato, el síndrome premenstrual. O sea, que las mujeres, ella manifiesta que antes de la menstruación presente el dolor y ya hacia el final de la menstruación lo manifiesta y uno de los senos es mucho más marcado que otros. Hay que tener en consideración que ella se hizo una mamografía, dice, y destacó la presencia de quistes. Los quistes son tumoraciones benignas. Hay que tener en consideración que las glándulas mamarias en algunas mujeres pueden tener un patrón que es un poquito diferente a otros, que es el patrón mamario fibroquístico. O sea, la glándula mamaria es una glándula mamaria que tiende a retener un poquito de líquido y por influencia hormonal en algunos días del mes, de su ciclo menstrual, tiende a edematizarse y producir un poquito de sensibilidad mamaria. ¿Que podría ser normal? En función de lo que ella me menciona, si se ha hecho una mamografía y refiere eso cíclico que es antes y que se manifiesta hasta el final de la menstruación, yo creo que estaríamos hablando probablemente de una mastopatía fibroquística, ¿no? Y que probablemente correspondería a un síndrome premenstrual. No me parece que sea algo de atención, pero de todas maneras, siempre hacerse un control permanente, probablemente una ecografía mamaria o una mamografía anual o cada 2-3 años. Listo, nos vamos a la pausa ahora sí, volvemos luego con el último bloque del programa. Síntomas. La manifestación más frecuente que ayuda a detectar el cáncer es la aparición de un bultito, nódulo palpable, que generalmente no causa dolor. Otros síntomas frecuentes son las alteraciones de la piel de la mama o la retracción del pezón. Continuamos con el programa 613-1701, 613-1709, 613-1701 y 613-1709. Para sus preguntas también estamos activos en las redes sociales. Búsquenos en Facebook como Betel Radio y puede dejar su pregunta. Estamos acompañados del doctor Mauricio de la Gala, es ginecólogo de Oncoyin. Y tenemos una pregunta, doctor, en Facebook. Karim Chicoma nos pregunta lo siguiente: tengo 41 años y antes de que me venga mi regla me duele la espalda y los senos. Y luego se me pasa y estoy un poco asustada por este tema. Lo mismo que le respondimos a la oyente anterior, ¿no? Va por ahí también. Sí, efectivamente, yo creo que es un dolor bastante típico, bastante frecuente en la población femenina. De hecho, es una manifestación, la clínica que ella manifiesta es una sintomatología propia de una mujer en edad reproductiva, ¿no? Y como lo habíamos mencionado, efectivamente es el dolor que se suscita antes de la menstruación y probablemente termina ya una vez que se finaliza la menstruación, ¿no? Ese dolor con carácter cíclico podría corresponder probablemente a una mastopatía fibroquística, insisto, que es una condición mamaria, probablemente de algunas mujeres, en donde la glándula mamaria suele ser un tanto mucho más fibrosa y probablemente tiende a retener líquidos en función del ciclo o del día de su ciclo menstrual en el que se encuentre, ¿no? Eso podría ser. No creo que sea algo que revista mayor importancia. Igual ya tiene 41 años, es decir, ya también podría estar en este ciclo, ¿no? A partir de 40 que ya deberían preocuparse. De hecho, es una mujer que probablemente va a experimentar ese dolor ya durante varios ciclos menstruales, durante años incluso. Pero igual, con 41 años, si es que no se ha hecho si es que no se ha hecho ningún chequeo preventivo, yo creo que no está de más hacerlo. Con 41 años podría ser válida una ecografía mamaria, podría ser. O de repente, si ha habido factor de riesgo, considerar una mamografía de forma complementaria, ¿no? Bien, tenemos llamadas del público, nos trasladamos hasta el interior del país a través de nuestras 180 repetidoras. Nos vamos hasta la ciudad de Tarma, la ciudad de las flores.
Y está Jessica desde Tarma. Jessica, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes, doctor. Quiero hacer mi pregunta. Bueno, yo tengo ahorita 26 años y entonces lo cual que de acá a 2 años que he tenido me he sacado una prueba de la mamografía, pero no tenía nada. Pero ahora últimamente me duele el seno y me empieza a arder así como que me estuviera después del rocoto. Así me empieza a doler y hay ratos siento así pulsadas que me duele, no sé. Bien, yo creo que en primera instancia debemos estar tranquilos porque en la mamografía aparentemente no salió ninguna tumoración. Yo creo que eso es bastante bueno. Ahora, esa manifestación que lo que tú manifiestas, ese dolor, esa punzada es bastante raro. No es, ¿qué edad tienes, me dijiste? 26, me pareció. 26. 26 años, eres una paciente bastante joven. Yo creo que la mamografía no era el examen ideal para ti. El examen ideal para ti era una ecografía mamaria. ¿Ya? ¿Te has hecho la ecografía mamaria? Todavía no me dice eso. Ya, yo lo que te sugiero es, ¿y hace qué tiempo lo tienes? ¿Ese dolor? Ya lo tengo casi medio año, está así. Casi medio año. Sí. Ya, no es una manifestación muy típica. Hay que tener en consideración que cuando el cáncer de mama da sintomatología, ya por lo general nos encontramos en un estadio avanzado. Si tú no has notado modificaciones en lo que respecta a la coloración, volumen de tu glándula mamaria, de tu mama, de tu glándula mamaria, no hay secreción anómala, no hay la famosa piel de naranja, que es una suerte de un punteado depresivo a nivel de la superficie de la glándula mamaria. Como huequitos. Como huequitos, etcétera. Efectivamente, si no has notado la presencia de ninguna tumoración, yo creo que podemos estar algo tranquilos. Pero mi consejo es este, y es que si tú tienes esa molestia 6 meses, hazte la ecografía mamaria. Porque la mamografía no fue el examen de elección para ti, definitivamente no fue el examen de elección, y probablemente haya salido una glándula toda blanca, toda opacada, que no ha podido permitir determinar si había una estructura adicional o no. Así Mi recomendación, ecografía mamaria. Ecografía para nuestra amiga de Tarma. Nos vamos a un poquito más cerca, Cañete, aquí en Lima. Juana, buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes, doctor. Me saqué ecografía y me dijo que tenía fibroquistes, me duele mi seno, me quema. ¿Qué edad tienes, Juana? Tengo 48 años. Y tú quieres saber qué solución puede haber para esos quistes, doctor. Sí, Ahí sí, tenemos... es maligno, no sé, me dijo que era benigno, que no tenía por qué preocuparme, pero... ¿Hay alguna pregunta para Juana? ¿Quedó claro? Juana, entonces escucha la respuesta a través de tu radio. Hola Juana, bien, lo que tú me mencionas es un problema bastante frecuente en la población femenina. De hecho, no eres la primera, me llama un poquito la atención la edad que tú tienes y que manifiestes esos problemas. Si te hiciste la ecografía mamaria y te dijeron de una mastopatía fibroquística, es lo que yo te menciono, ¿no? El hecho de que es una mama que tiene una glándula, que tiene una condición fibrosa y que tiende a retener líquido. O sea, cuando hablamos de quistes, hablamos de una tumoración llena de líquido. Una mastopatía, o sea, una alteración mamaria fibroquística implica una glándula mamaria fibrosa que tiende a retener líquido. De hecho, el mecanismo es el mismo, ¿no? O sea, antes y después y durante la menstruación, la paciente experimenta un aumento de la sensibilidad mamaria por una retención hídrica, ¿no? Probablemente por una influencia hormonal. Para nosotros es un poquito tedioso manejar, o sea, no es difícil el manejo, pero básicamente se basaría en que probablemente es en analgésicos antiinflamatorios, ¿no? Lo damos por 3, 5, 7 días aproximadamente. De repente podría ser también válido el uso de progestágenos de acción local, ¿no? En cada glándula mamaria, y a veces también para mejorar un poquito la condición de ese tejido mamario, de repente el uso de antioxidantes, como es el caso de la vitamina E. Básicamente son los 3 pilares del cual a grandes rasgos nosotros nos basamos para tratar de aminorar las molestias propias de esa glándula mamaria. Yo creo que si te hiciste la ecografía y no hay ninguna tumoración y descrita tan solo una mastopatía fibroquística, yo creo que hay que estar tranquilos de que no es nada malo, y tratar de ver, de que consultes a tu ginecólogo y probablemente te plantee el tratamiento que yo te estoy diciendo, que te estoy mencionando. Analgésicos, progestágenos, probablemente de acción local, de forma tópica, o sea, sobre la superficie mamaria en forma de gel, y quizás también el uso de antioxidantes como el caso de la vitamina E. Podrían ser las 3 alternativas que yo te daría que podrían tener beneficios en esas molestias que tú manifiestas.
En todo caso, el tema de los quistes es muy común, doctor, como usted lo dice, ¿no? Es bastante común, o sea, realmente yo creo que las pacientes que aquejan por un malestar mamario, en la gran mayoría de los casos podría corresponder a una mastopatía fibroquística, ¿no? Ujú. Así que ya lo saben, a tener mucho cuidado en diferenciar esos diagnósticos, ¿no? Pero de todas maneras, sabemos, como lo dijo el doctor, que la base es la prevención, ¿no? Un chequeo temprano puede salvar su vida. Y de hecho que con la tecnología, con los tratamientos que hay ahora, con los abordajes, el índice o digamos la probabilidad de tener consecuencias graves a través del cáncer de mama ha disminuido mucho. 613-1701, 613-1709 para sus preguntas. Recuerden que estamos hablando sobre cáncer de mama, ya nos quedan algunos minutos nada más para terminar el programa y que el doctor pueda hacer algunas conclusiones y hablar sobre Oncoyin. Y nos vamos a las redes sociales donde también nos dejan consultas, doctor. Dorita nos dice, ¿qué significa tener senos poliquísticos? ¿Es más probable tener cáncer? El doctor me dice que es normal y solo se controla con vitamina E. Efectivamente, cuando hablamos de mastopatía fibroquística, insisto, es una condición mamaria, es una condición de la glándula mamaria. Lastimosamente, algunas mujeres tienden a tener esa glándula mamaria de un aspecto, de una ecoestructura fibrosa, con una suerte de retención de líquidos, ¿no? Donde se ve la presencia de un punteado, en una ecografía se ve como anecoico, ¿no? Que es la presencia de líquido. Eso en definitiva, por la influencia hormonal que tiene y en determinados días del ciclo menstrual, condiciona que haya un edema de la mama y eso condiciona dolor, un dolor opresivo seguramente, un aumento de la sensibilidad mamaria. Efectivamente, el doctor que la ve, si no ha determinado, no ha visto alguna tumoración adicional, una imagen adicional en esa ecografía, probablemente debe estar tranquilo de que no es algo malo, es una condición mamaria, repito, y que la vitamina E de repente quizás podría complementarlo con analgésicos y de repente con un progestágeno, ¿no? Una progesterona de acción local. Yo creo que básicamente con esos tres tendría que aminorar el problema o las molestias que tiene la paciente. Así que hemos tenido buenas preguntas, doctor, relacionadas a este tema. Y realmente la participación del público ha sido muy importante hoy día porque cuando hablamos de cáncer de mama muchos se asustan, ¿no? Pero hoy día les hemos dado mucha tranquilidad. Sobre todo les hemos dicho que lo importante es que vayan al ginecólogo a tiempo, que les hagan un chequeo. Usted nos dice que cuando son personas jóvenes conviene tal vez la ecografía mamaria. Y después de los 40 ya podría ser la mamografía, o ya depende también de lo que diga el médico, ¿no? Y yo creo que más que haber una molestia, aún si no tiene la molestia, la paciente tiene que acudir desde edades muy tempranas a hacerse una ecografía mamaria, un control mamario. O sea, no esperar necesariamente que haya una sintomatología para que la paciente recién acuda. Como lo mencioné hace un rato, lastimosamente en el cáncer de mama, una vez que hay sintomatología, ya probablemente hablamos de un estadio avanzado, si es que se tratara de un cáncer mamario. Y las posibilidades de actuar o mediar son bastante escasas o pocas, ¿no? Mientras más temprano el chequeo, Más mejor, temprano, ¿no? Y si hay condiciones de riesgo, hay que hacerlo Con mayor razón, ¿no? razón. Llamadas desde el público, nos trasladamos, doctor, hasta Casma. Allá se encuentra Blanca. Blanca, buenas tardes, ¿cuál es tu edad y cuál es tu pregunta? Dios le bendiga, hermanos. Mi edad es de 35 años. Quisiera hacer una consulta. Mire, estoy sintiendo una molestia en el pecho del lado izquierdo de mi seno. No sé si será el seno y el corazón. Siento unas hincadas, unas pulsadas, molestias. A ver, Un poco que Blanca, doctor, me de repente duele. hay que hacerle unas preguntas. Blanca, ¿qué edad tienes, Blanca? 35 años. 35. Sí, sí. 35 años. Dime, ¿esas hincadas corresponde a alguna parte de tu seno? O sea, ¿realmente a tu glándula mamaria o por dentro de tu tórax? La verdad eso no podría explicarle, pero más que todo me parece que es en el seno. Lo siento que el seno un poco que me pesara, me molesta, algo así. Dime, ¿y has notado alguna tumoración, algún nódulo de repente llamativo en esa zona que te duele o no? No, la verdad ya no he notado ninguno de eso. Hace unos días atrás, por ejemplo, ayer, anteayer, estos días atrás, he sentido esos dolores un poco más fuertes, pero ahorita ya me ha dejado de molestar ya, aunque un poquito todavía ahí está que moleste el seno, como le digo. Blanca, yo te pregunto, ¿y te has hecho alguna ecografía, algún examen, algo previamente o no, en estos años? La verdad todavía nunca me he hecho nada de eso. Blanca, entonces, yo creo que por lo que me dices, si se ha retirado el dolor,
Si es un dolor permanente en el tiempo, yo creo que sí nos debería llamar la atención. Pero igual, insisto, no pierdas la oportunidad, tienes 35 años, habría que indagar si tienes algún antecedente familiar, alguna madre, abuela o hermana que tenga algún problema mamario. Pero de lo contrario, yo creo que es una excelente oportunidad para que tú acudas a algún centro médico, en este caso podría ser Oncoyin, donde te tendremos muy gustosos, para que te hagas una ecografía mamaria. Yo creo que tienes la edad para hacerte una ecografía mamaria y hacerte un chequeo y determinar o descartar la posibilidad de alguna tumoración o algo. Yo creo que eso sería lo más recomendable. Correcto. Vamos a resolver 2 llamadas más del público y en controles para ir ya cerrando también el programa y hablar un poco más sobre Oncoyin. Le recordamos los teléfonos 613-1701 y 613-1709 para hablar sobre cáncer de mama. Y nos vamos a dar una vuelta ahora por el Facebook a ver qué nos dice el público que está en sintonía de nuestra emisora. Y nos escribe Rosy desde el RIMAC. Y bueno, ha sido bien específica con su pregunta. Se ha demorado ahí escribiendo su pregunta, Rosy, y vamos a leerla completa. Buenas tardes, doctor. Hace 1 año y medio más o menos me levanté y al bañarme noté que tenía hinchado el seno izquierdo y estaba con un bulto pequeño, inflamado y rojo. Me dolía, me asusté y fui al médico y me mandó a sacar una ecografía mamaria y salió que tenía la glándula inflamada y también salió que tenía en el mismo seno un quiste y en la parte del quiste me venía hincones y a veces me duele mucho. Quiero saber por qué sucede esto. Tengo 38 años. Bien, excelente pregunta. Yo creo que en primera instancia, en función del hallazgo ecográfico, donde escriben la presencia de un quiste, yo creo que debemos estar tranquilos. Insisto, un quiste es una tumoración benigna. Frente a un nódulo mamario, este puede ser de ecoestructura sólida, puede ser líquida, heterogénea, etcétera, etcétera. Si en ese informe de ecografía mamaria se describió la presencia de un quiste, probablemente estamos hablando de una tumoración de bordes regulares, llenas de líquido, de bordes definidos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero que estamos frente a una tumoración benigna. Habría que valorar cuáles son las dimensiones de esa tumoración quística. Si es que le está originando algún dolor o algo, de repente podría ser por alguna compresión de alguna estructura nerviosa o una fibra nerviosa circundante a esa tumoración. Pero desde ya no creo que sea algo malo. Si es muy grande, qué sé yo, considerar el drenar o punzar ese quiste para que eso se pueda resolver. Yo creo que eso sería la recomendación. O sea, si hay un dolor justamente en la zona donde se ubica el quiste, de repente el drenar ese quiste podría ser la alternativa más correcta para la paciente. Correcto, 613-1701, 613-1709 para sus consultas. Ahora, lo que más asusta a las personas es el dolor, pues, ¿no? Si no duele, a veces no van al médico, o si no se inflama, o si no hay algún signo visible, no se asustan, ¿no? De hecho, en las tumoraciones de mama existen diversas entidades, cada una con manifestaciones diferentes. En primera instancia, normalmente en el cáncer, el dolor ya es una manifestación tardía de una enfermedad mamaria. Como en cualquier tipo de cáncer, Como en ¿no? cualquier tipo de cáncer, ¿no? Y en algunos de los casos incluso hasta ni duele, ¿no? Básicamente habría que prestar detalles sobre todo los cambios morfológicos, ¿no? En la anatomía de la glándula mamaria, en la gran mayoría de casos. No digo que sea un patrón general, pero sí es cierto, ¿no? De hecho, que nosotros muchas veces acudimos por dolor, eso sí es cierto, pero si es un dolor de un momento a otro, de un carácter cíclico, probablemente nos encontramos ante algo benigno o un proceso inflamatorio, etcétera. Puede ser bastante frecuente, sobre todo en aquellas mujeres que están dando de lactar, por ejemplo, que experimentan un dolor, una inflamación, un edema, un enrojecimiento en alguna parte de la glándula mamaria, que también puede ser motivo, ¿no? Hay mujeres que dan de lactar 1 o 2 años de edad, tiene su hijito y siguen dando de lactar, y eso podría ser también una causa frecuente de algún proceso inflamatorio o algo que podrían confundirlo con una tumoración o algo, ¿no? Habría que valorar eso. Correcto, doctor. Ahora sí, para hacer una conclusión y cerrar el tema, antes de dar paso a los datos de Oncoyin, ¿qué le podríamos recomendar al público? Primero, al público femenino, ¿no? Sobre todo, primero, el chequeo, que puede ser, ellas mismas pueden hacer un chequeo rápido, ¿no? Si es que lo logran aprender y aprender la técnica, pero más importante aún, el chequeo médico, ¿no? Efectivamente, yo creo que, veamos, la prevención es ciertamente importante. Hoy en día la prevención frente a un cáncer de mama es importantísimo. De hecho, es importante que la mujer desde edades muy tempranas sepa reconocer no solamente su glándula mamaria, sino todo su cuerpo, ¿no? Siendo el tema del cáncer mamario el día de hoy, la mujer tiene que aprender a tocarse esa glándula mamaria. Sobre todo se indica que esta debería desarrollarse en horas de la mañana durante el baño con el uso de un jabón. De hecho, al notar la presencia de una tumoración que antes no la tenía, yo creo que es motivo suficiente para que la paciente acuda rápidamente hacia un médico, un profesional que es el encargado finalmente de decirle frente a qué nos encontramos. De hecho que
Y ahora, y si la mujer no nota una tumoración, yo creo que una mujer por encima de los 20, 25 años de edad tiene que acudir de forma temprana a un centro médico, a un médico especializado en aras de hacerse un control. Esa es la respuesta para Maritza Macedo, que nos dice, doctor, tengo 20 años y tengo dolores, ¿no? Yo creo que Eso va para ella. no está de más considerar el desarrollo de una ecografía mamaria, porque puede ser un punto de partida para que en el tiempo tengamos imágenes que sean de referencia frente a algunas imágenes nuevas que Como se un antes y después. algo Claro, así, que se ¿no? podría adicionar. Por eso es importante que una mujer acuda, no necesariamente cuando haya dolor. Si tienes una edad 20, 25, 30 años y no te has hecho el control, háztelo ya. Háztelo ya, porque no debemos esperar a que haya una manifestación, una sintomatología para recién acudir y que en ese momento nos encontramos frente a una tumoración ya en estadio avanzado. Yo creo que la prevención es ciertamente importante. E insisto, mujer por debajo de 35 años de edad, que no es una regla absoluta, pero considera siempre una ecografía mamaria y por encima de los 35 o 40 años de edad, la mamografía. Bien, doctor, ahora háblenos un poco sobre Oncoyin, dónde se ubican, Efectivamente, qué servicios tienen, ¿no? Efectivamente, nosotros venimos de Oncoyin, que es un centro de ginecología oncológica preventiva, ¿no? Donde hacemos chequeos integrales ginecológicos, donde probablemente nos abocamos al estudio de la glándula mamaria, una ecografía transvaginal, al estudio del cuello uterino, valoramos el útero, los anexos, etcétera. Tenemos nuestros distintos locales que se ubican tanto en San Isidro, en la avenida Petitoars, en San Miguel, en Los Olivos y La Molina, donde ofrecemos, como efectivamente había mencionado, un chequeo integral ginecológico, chequeo integral de climaterio, materno-fetal para todas aquellas mujeres que están gestando. Hacemos también un chequeo integral mamario que implicaría desde una ecografía mamaria hasta una mamografía. Y el chequeo integral oncológico que va desde marcadores tumorales, el desarrollo de un Papá Nicolau, una colposcopía, el desarrollo de biopsias, etcétera, etcétera. En lo que respecta a las tumoraciones de mama, podemos hacer nosotros las intervenciones quirúrgicas también frente a alguna tumoración o de repente el desarrollo de una biopsia core, que como lo mencioné hace un rato es un procedimiento ciertamente innovador que permite tener un diagnóstico precoz de antemano frente a qué tumoración nos encontramos. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para mencionar que Oncoyin tiene una gran promoción para todas las mujeres en este mes, donde ofrecemos la ecografía mamaria a 20 nuevos soles. Yo creo que en ese sentido no hay pretexto alguno para que la mujer... Un precio accesible, ¿no? Un precio bastante accesible para que pueda acudir a hacer ese chequeo. Insisto, con la ecografía mamaria a 20 soles, yo creo que es un precio bastante atractivo y creo que la paciente debe acudir. Si aquella mujer no se ha hecho un chequeo ginecológico, no se ha hecho un control mamario, esta es la excelente oportunidad para hacerlo, ¿no? Y lógicamente, por ejemplo, ¿no? Nosotros llegamos mucho al público que por ejemplo, trabaja en Gamarra, tiene su taller y puede que se junten en grupos, ¿no? De 10, de 15, de 20 mujeres y puedan hacer un precio corporativo inclusive, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, tenemos nuestra página web, ¿no? Tenemos nuestra página página web www.oncoyin.com.pe. Nos pueden ubicar en el Facebook y también tenemos de las distintas sedes. Por ejemplo, San Isidro, donde nos pueden ubicar al teléfono 422-9001. En Los Olivos, donde se maneja una población ciertamente importante, tenemos que nos encontramos en la avenida Carlos Izaguirre 917, donde los teléfonos son el 486-7111, en La Molina, en la avenida Constructores 1250, el número es 3647894. Y bueno, yo creo que en ese sentido, entrando al Facebook o en esta página web, nos pueden ubicar rápidamente y sacar su cita para coordinar con qué médico se puede ver y eso. Así que ya lo sabe el público, ya estamos por terminar, se ha quedado alguna llamada por ahí. ¿Hay una llamada? Ya no, se cortó. Entonces, lo que importante aquí es que se hagan un chequeo temprano, ¿no? Independientemente de que tengan algún síntoma o no, como lo dice el doctor, probablemente no de síntomas el cáncer de mama hasta que usted toque algo extraño en su cuerpo y vaya y probablemente ya esté en una etapa avanzada, no da síntomas, y Oncoyin es una alternativa, ¿no? Que tiene muchos años ya trabajando en el país con profesionales y que donde usted pueden obtener un precio cómodo y una prevención a tiempo, ¿no? Un examen que puede detectar o no algún problema en la mama, doctor. Sí, efectivamente, los esperamos a todos en Oncoyin. Insisto, tenemos nuestra página web donde nos pueden ubicar en el Facebook como Oncoyin y también a los distintos números de nuestras distintas sedes, San Isidro, San Miguel, Los Olivos y La Molina. Repito, entonces contamos con la ecografía en este mes, aprovechar la oportunidad de 20 soles la ecografía mamaria. Correcto, nosotros tenemos que despedirnos agradeciéndole al doctor Mauricio de la Gala, ginecólogo de Oncoyin, por su presencia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y el más agradecido es el público, ¿no? Que ha estado muy activo el día de hoy haciendo preguntas y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias y encantado por resolver esas preguntas, ¿no? Vete, lo que necesitas escuchar.